Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Les estamos saludando desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica, en esta mañana del domingo 27 de junio del 2021. Saludando a nuestros queridos hermanos acá en Fusagasugá, en Cundinamarca, en Colombia, y también a aquellos hermanos que están fuera del país, radicados. Sincero saludo. A nuestros queridos familiares y amigos también les estamos saludando como siempre, esperando se encuentren bien en esa misericordia y en ese amor de Dios. También estamos saludando a aquellas personas que escuchan los programas en la mañana, en la noche, y que a esta hora están con nosotros, pero que no han tomado una decisión por Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Los estamos invitando a que este domingo, 27 de junio, sea un domingo de salvación. Que le digan al Padre Celestial: acepto la obra de Jesucristo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó para darme vida eterna. Y esa sangre en la cruz me limpia de todo pecado. Confiésele eso al Padre y salvo será. Completamente gratis. Pasa a ser parte de la iglesia y no solo eso, pasa a vivir para siempre con Jesucristo y con todos nosotros los que ya tomamos esa decisión. Amigo, amiga, hoy es el día de salvación, completamente gratis. Bienvenidos todos, cuidándonos, queridos hermanos y amigos, en razón a la crítica situación en Colombia y en algunas partes del mundo, pero en Colombia está muy alto el pico de la pandemia COVID-19 que ha cobrado muchísimas víctimas, no solamente en Colombia, en Cundinamarca, sino aquí en Fusagasugá. Lamentable la partida de un grupo de amigos, lamentable que tenga que decir esto, pero es un grupo grande, el que ahora ya no vamos a saludar cuando termine todo esto. Se han ido, otros están pasando por momentos muy difíciles en las UCI, estamos siempre orando por ellos, pero el control de todo esto lo tiene Dios. Cuando Él termine con la pandemia, podemos decir que se acabará. Entre tanto, Dios está trabajando con el mundo, pero también con la iglesia para que nosotros nos preocupemos por la predicación del Evangelio. Eso es lo que está haciendo el Señor, está tocando nuestros corazones también, está pasando una zaranda por la iglesia. Algunos no resistieron la pandemia en todos los lugares del mundo, muchos dejaron de predicar, otros abandonaron ya las iglesias, pero hay un pueblo firme que está presto a lo que el Señor haga en su soberana, preciosa y maravillosa voluntad. Seguimos adelante, hermanos, no desmayemos, cuidémonos, usemos los elementos de seguridad establecidos. No solamente nos protegemos nosotros, sino también nuestros seres queridos, nuestro hogar, nuestra familia y la iglesia como tal. Vamos para adelante, hermanos, de la mano de Dios. Seguimos orando por esas peticiones que nos presentan los hermanos. No vamos a bajar la guardia, estamos orando unos por otros, pero hoy precisamente vamos a hablar sobre una clase de oración que es muy importante. Vamos a aprender muchísimo hoy con el tema que con la ayuda del Señor vamos a tratar, y que sea el Espíritu Santo convenciéndonos. Hoy vamos a estar como en el salón de clases, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a mirar palabras clave para aprender de unos 3 temas que hay en la Biblia que sé que nos van a ayudar muchísimo. Pero repito, en todo esto está el Espíritu Santo trabajando. Bueno, no tengo por acá lista de cumpleañeros. Se están esperando todos para el fin de año. Bueno, está muy bien así. Gracias por estar participando en las mañanas, en la tarde, en la noche, con Radio Mensaje de Libertad. Aunque, hermanos, como lo hemos visto y lo hemos sentido, hemos pasado por pruebas tremendas con el Internet, porque a pesar de la disposición nuestra desde muy temprano en la madrugada, en el ánimo de presentar los programas, tenemos esa dificultad. Estamos tratando de superarla. Vamos a ver cómo nos va esta semana y anhelamos que todo salga bien. Han hecho un soporte técnico y esperamos que esto nos ayude, porque nos preocupa mucho, hermanos, nos da mucha tristeza que se pierda la madrugada o se pierda esa convocatoria para la noche, porque sé que muchos de ustedes, tanto en la aplicación como en Facebook, están pendientes y no nos gusta de verdad. No, esto no nos quita la paciencia, no nos quita el gozo de la salvación, nos da tristeza que se pierda este tiempo, porque los días son malos y necesitamos tanto la palabra de Dios
y crecer espiritualmente y participar en la salvación, no solamente de nuestra familia, sino de toda criatura. Pero vamos para adelante, gracias por sus oraciones, a ver cómo nos va esta semana. Invitamos a nuestro hermano John Cruz, saludamos a su esposa Jacqueline Ospina, a sus hijas Sofía y Alejandra. Hermano John, bienvenido con la lectura de la palabra para esta mañana. Hola hermanos, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. El Señor nos sigue acompañando, ayudando y pues sabemos, en su gracia estará disponiendo el momento oportuno en que podamos reunirnos, congregarnos. Es un anhelo que tenemos, pero hemos de tener paciencia, de aguardar, de esperar que esto evolucione aún más, pues extender nuestro clamor hacia el Señor para que su misericordia acompañe a aquellos que están de luto, que están en medio del dolor, que están sufriendo y, y también pues por las necesidades de la iglesia. Es un clamor que podemos hacer unos por otros y cada uno, así lo ha determinado Dios, cada uno debe presentarse delante de Él con su necesidad. Claro, podemos tener comunión, podemos compartir esas necesidades y pedir que otros oren por nosotros y por esas particulares cosas que nos suceden, pero cada uno tiene que acercarse personalmente delante del Señor, arreglar las cuentas con Él y pues clamar por el favor del Señor. Dice que Él es pronto para escuchar, para acudir en nuestro auxilio y pues espera de que nosotros podamos también pedirle que nos perdone, que nos limpie de aquellas cosas malas que de pronto podemos cometer. El tema de hoy precisamente es la oración y a veces pedimos a los hermanos que oren por nosotros, pero nosotros mismos mm, no nos presentamos delante del Señor para pedir por ese clamor. Y pues el Señor quizá así, en esa forma, no pueda orar, o bueno, no quiere, no, bueno, no obre, no responda a ese clamor nuestro, pues precisamente porque de pronto hay en nosotros ese, pues quizá orgullo o temor, y pues bueno, cualquier situación, el Señor dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Hermanos, bueno, vamos a la lectura. Vamos a leer primero el Salmo 51. Vamos a leer del 1 al 6 y vamos a leer también en Mateo 6, vamos a leer del 5 al 8. Estos salmos nos hablan de esa comunión íntima con el Señor, de ese presentarnos delante de Él y pues cada uno tiene que hacerlo. La iglesia, los medios, quizá las herramientas que usa la iglesia pues se prestan para que de pronto tengamos eh, cierta comunión, ¿sí? Pero esto no puede reemplazar nuestro acercamiento individual al Señor, nuestro ruego personal delante de Él. Bueno, vamos a la lectura, vamos a leer primero el Salmo 51, del 1 al 6, y luego pasamos a Mateo. Allí está la oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, y vamos a leer del 5 al 8, Mateo 6. Entonces, dice así la palabra en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en Mateo 6, verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias por inclinarte, Señor, porque tú conoces hasta lo más profundo, Señor, e íntimo de nosotros. Y espera, Señor, de cada uno de nosotros que también nos presentemos ante ti para contarte, Señor, toda la verdad, toda nuestra necesidad. Y estás dispuesto, Señor, a perdonarnos y a responder, Señor, a eso que pedimos. Gracias por tu misericordia, Señor. Acompáñanos, ayúdanos. Quizá a veces no hay, quizá el deseo, Señor, pero siempre, Señor, hay necesidad de que nos acerquemos a ti en oración. Ayúdanos, Señor, para que esa necesidad crezca y cada uno pueda presentarse ante ti. Y que aprendamos, Señor, a admirarnos en ti, en tu respuesta, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias, hermano John, por esa lectura. Tengo precisamente acá, en mi Biblia Reina Valera del 60, el Salmo 32. La dicha del perdón. Es un salmo del rey David. Pero este salmo va con el Salmo 51, o viceversa, el 51 con el 32, el 32 con el 51. Pero con la ayuda del Señor vamos a aprender mucho en esta mañana de este par de salmos, más lo que nos dice el Señor en Mateo sobre la oración, como debe ser la oración, porque el tema de hoy tiene que ver con esa oración especial. Ya les voy a contar de qué se trata esa oración especial, pero pueden ubicarse, queridos hermanos, en dos salmos. En el 32, son muy cortos, apenas, es decir, no son todos los salmos, son una porción, una rema, como llamamos, en el Salmo 32, como también en el Salmo 51. Y ya el hermano leyó también lo de Mateo, donde el Señor habla sobre la oración. Y vamos a aprender con estos tres cortos pasajes una inmensa cantidad de cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora, invitamos al grupo de alabanza en esta mañana. Estamos saludando a nuestra hermana Cristina Brown, a la familia Jaspe, al hermano Luis, a su esposa, la hermana Yolanda, a Joshua, a Jordan, a Benjamín. Y en esta mañana también nos acompaña Felipe, que regresó ya de nuevo a las alabanzas. Bienvenidos con esas canciones que, como siempre, llegan al cielo porque las hacemos para la honra y la gloria de Dios. De nuevo, bienvenidos.
deja de sonar y estoy ante ti. Queriéndote ofrecer algo de valor que te bendiga a ti. Te doy más que una canción, no es solo una canción.
Muchísimas gracias, hermanos del grupo de alabanza, hermana Cristina, hermano Luis Jasper, su esposa Yolanda, gracias a sus hijos, Joshua, Jordan, Benjamín, bienvenidos, como siempre. Muchas gracias, Felipe, nuestro hijo hoy con su piano de nuevo. Es una bendición que podamos elevar himnos solemnes para la gloria de Dios y nos abren el espacio, como siempre, para la meditación de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, este es un tema bien interesante porque hemos notado que puede pasar algo con la oración intercesora. La oración intercesora es muy importante. Debo hacer esa claridad. Cuando están orando por nosotros, pedimos oraciones, la iglesia responde, los hermanos responden. Se siente uno muy, muy contento de saber que hace parte del pueblo de Dios. Pero tiene un riesgo que también vamos a ver. Se puede presentar mucha confianza en esas oraciones y poco en mi oración directamente con el Padre. Vamos a ver este tema sobre esa oración intercesora. La oración intercesora le agrada a Dios. Es parte y de gran importancia en la vida cristiana. Es indudable, dice la Biblia, orando unos por otros. El acompañamiento en la oración nos hace saber que no estamos solos, que somos parte de la familia de Dios. Qué lindo, ¿no? Nos integra y sabemos que somos de la familia del Señor cuando nos preocupamos unos por otros, cuando estamos orando unos por otros. La oración de la iglesia es nuestro pronto recurso. Le echamos manos inmediatamente en momentos de soledad, angustia, temor y crisis. Hermano, ore por mí, por mi hijo, por mi hija, por mi papá, por esto. Y eso está muy bien, porque eso nace del corazón y es parte bíblica de la iglesia cristiana. La oración intercesora, la oración de la iglesia. Sin embargo, y en algunos casos, se corre el riesgo de confiar en la oración de otros y simplemente esperar los buenos resultados. Es muy peligroso que yo me confíe, ore por mí, como muchos hijos, ¿no? Muchos esposos o esposas que no van a la iglesia, ore por mí, le encargo una oración y se confían en eso y no ponen de su parte o no se preocupan también por tener una intimidad con Dios a través de la oración. La oración intercesora, como lo dije, es buena, pero no arregla mi situación personal con Dios, no me limpia de pecado, ni me reconcilia con Dios. El hecho que otros oren por mí, eso no arregla mi vida espiritual personal con Dios, y más cuando hay pecado. Es muy riesgoso que los demás estén orando por mí, pueden ser 10 personas, 1000 personas, 1.000.000 de personas orando por mí, y yo tenga pecado oculto o pecado en mi vida que simplemente no arriesgo porque me confío en que los demás están orando por mí, no arreglo mi situación y, sinceramente, esas 1.000.000 de voces no tienen ninguna eficacia. Pueden orar todo el mundo por una persona, pero si esa persona en su corazón no tiene arrepentimiento, esa oración intercesora no tiene validez, no hay eficacia delante de Dios. Una cosa es la misericordia de Dios, que siempre ha estado ahí, su gracia, su amor, pero otra cosa es que nosotros estemos frente a Dios en intimidad, contándole nuestra situación, arreglando nuestra vida con Él. Eso es distinto, hermanos. Es un tema que yo creo que nos va a ayudar a algunos. Gracias sean dadas a Dios por los que oran por nosotros. Nosotros también oramos por otros. Pero el crecimiento y madurez espiritual es personal, hermanos. Nadie crece espiritualmente porque otro le dice. Nadie arregla su pecado porque otro está orando. Si alguien ora por mí, pero yo tengo pecado oculto, no confesado, se pierde la eficacia de la oración. Esto quiero dejarlo claro, hermanos, para que no nos confiemos en que ore por mí, ore por mi hijo, ore por mi hija, ore por mi papá, ore por mi mamá, porque se salve mi familia, pero yo no arreglo mi vida. Simplemente estoy colocando a los demás para que ellos como que hagan ese milagro o hagan ese favor delante de Dios. No es así el asunto con Dios. Cada uno, como lo vamos a ver hoy, con el rey David, lo vamos a ver lo que él pasó.
es interesante lo que pasó. Ya les voy a entrar en contexto, hermanos. Intimidad con Dios. La palabra de Dios nos muestra cómo aquellos que personalmente acudieron a Jesús hallaron respuesta. Todo aquel que se acerca a Jesús halla respuesta. Cuando hay sinceridad, cuando hay verdadera confesión. A pesar de su condición social, espiritual o física, fueron recibidos y atendidos por el Divino Maestro. Él atendió todo lo que pudo encontrar a su camino. Cobradores, injustos, ladrones, prostitutas, rameras o como se les llame, hombres de todo tipo de clase social, Nicodemo, educados importantísimos, leprosos, ciegos, cojos, endemoniados, los atendió a todos y resolvió la situación. Habló con ellos, se juntó con ellos. O sea, que la gracia y la misericordia de Dios están siempre disponibles para todo aquel que se acerca a Él. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, podemos ver que la gracia y misericordia de Dios están disponibles para quienes buscan el oportuno socorro. Es decir, no hay excusa. Es que yo no puedo, estaba muy difícil, Él no me oyó, no. Dios está dispuesto, hermanos. Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y Santiago 4:8b nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No hay excusa. Nadie puede decir, a mí el Señor no me miró. A todos nos está invitando y nos dice, busqued. Es un mandato. Busca a Jehová entre tanto, mientras tanto, hoy, como nos dice a nosotros en 2 de Timoteo, prediquen el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque va a llegar el momento en que no quieren oír la verdad, sino se van a ir a las fábulas, que es lo que está sucediendo. A las promesitas, al pídalo y reclámelo, al deme tanto y el Señor le devuelve tanto, y se volvió ahí una entretención, y esto tiene al pueblo ahí léelo como aletargado, espiritualmente durmiendo, tranquilos, confiando, esperando, y los días son malos, y se acerca al fin, se acerca la venida del Salvador Jesucristo por la iglesia. Nos podemos acercar a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros, o sea, está disponible, incondicionalmente. Así como la salvación es individual, la oración personal nos permite relacionarnos íntimamente con Dios, conocer sus propósitos y dirección para nuestra fortaleza, madurez espiritual y diario vivir. La salvación es individual, para todo aquel que cree, no para aquellos que creen. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel personal y la oración íntima, la relación con el Señor también es personal. Por eso, gracias a Dios por la oración intercesora, pero la oración que le agrada al Señor como Él enseñó, ambas le agradan, pero Él nos enseñó, como vamos a ver al final, en Mateo, cuando dice, mas tú cuando ores, entra personalmente a tener un encuentro con Dios, para conocer su voluntad, para conocer sabiduría. Bienvenidos a nuestro tema, queridos hermanos, la verdad en lo íntimo. Es una frase que está ahí en el Salmo 51. También vamos a ver Mateo 6, 5, 8 y algún breve repaso, unos pocos versos del Salmo 32, que es el complemento del Salmo 51. La verdad en lo íntimo. A las personas les encanta, sobre todo cuando se están conociendo, especialmente las parejas, tener momentos de soledad, como de intimidad, de hablar, de contarse cosas, de conocerse. Y se la pasa muy bien. Estoy hablando de una situación sensata, prudente, sabia, ¿no? Se cuentan muchas cosas en esa soledad, en esa intimidad. Qué bueno cuando uno puede encontrarse con Dios, el amigo fiel, en esa intimidad. Y a Él sí le puede contar cosas que no puede contar en el grupo, que no puede contar delante de los demás. Con Dios sí puede uno, como dice, ¿no? Destaparse, que Él está presto, atento a escuchar lo que se le vaya a decir. La verdad en lo íntimo. Intimidad con Dios. ¿Quiénes tuvieron intimidad con Dios que nosotros podamos ver en la Biblia? Abraham, mucho tiempo, dice la palabra del Señor que fue contado como amigo de Dios, ¿se imaginan? Amigo de Dios, Abraham, qué rico que digan, no, usted es amigo de Dios.
Luego vimos a Moisés, qué intimidad con Dios. Lo reflejó, hermanos, cuando vino del monte en dos oportunidades que duró 40 días, pero también oraba por él, con él, oraba por el pueblo, acudía, buscaba al Señor en una humildad, en una mansedumbre. Dice la palabra del Señor que no hubo un hombre como Moisés, con tanta mansedumbre como Moisés. Abraham, Moisés, hombres que buscaron a Dios personalmente. También lo hizo el rey David a pesar de sus pecados, precisamente por el pecado de David, como lo vamos a ver en el Salmo 51, en el Salmo 32 y en la cantidad de salmos que él escribió, cómo buscaba este hombre de Dios. Claro que pecó, pero la Biblia dice que si confesamos, el Señor nos perdona. Halló gracia a este hombre David, porque fue terrible lo que él hizo, y también las consecuencias fueron terribles. Y podemos citar a Daniel. ¿Quién no conoce a Daniel, hermanos? La forma como oraba. Se dio el lujo, hermanos, perdónenme, Señor, la expresión, de dormir en el foso de los leones. Yo creo que tenía un león de almohada. El estómago de un león sería la almohada cuando fue lanzado al foso de los leones. Y mientras él durmió tranquilo, el rey, que fue quien dio la orden, presionado desde luego, no pudo dormir con todas sus comodidades. ¿Por qué? Por la forma como Daniel buscaba. Personalmente, estos 4 hombres personalmente buscaron a Dios. Cuando Natán habló con David por el pecado que cometió con Betsabé, entro en contexto a las personas que no conocen la historia. El rey David no fue a la guerra, se quedó en el palacio, miró por la ventana, había una mujer allá a lo lejos bañándose, la mandó traer, se allegó a ella, concibió con ella, se creó un problema gravísimo, mandó matar al marido, un pecado de asesinato, de crimen, un pecado de adulterio, de lujuria y pecado, pecado, pecado. Pensó que las cosas iban a quedar así. Y el Señor le envió a Natán al año, un año guardando el pecado, como que nadie se dio cuenta. El Señor le envió a Natán el profeta y lo confrontó. Y algo que estuve analizando es que David no le dijo al profeta, venga, oramos, ayúdeme a orar. No, el profeta le dijo, esto ha sucedido y ahora el Señor va a actuar así. Y David personalmente tuvo su encuentro con Dios a través de la oración y por eso escribió estos salmos como estos versos que vamos a ver en esta mañana. El verdadero arrepentimiento. La confesión sincera incluye el arrepentimiento, un cambio real en el modo de pensar y de actuar. Eso es la confesión sincera. Automáticamente o instantáneamente cambia esto. Cuando hay arrepentimiento sincero, cambia la manera real de pensar y de actuar. Ya no se sigue siendo el mismo o la misma cuando ha habido confesión. David encubrió su pecado durante un año, pensando que nadie lo iba a descubrir, hermano. Pero Dios le envió al profeta Natán para confrontarlo. Y ahí David reconoció su pecado y se arrepintió. Hay pecado guardado en muchos corazones. Esa ha sido una debilidad también, debilidad del ser humano en la iglesia. Tener cositas ahí como que nadie sabe, como que detrás de la puerta nadie se da cuenta. No hay tal. El Señor en su omnisciencia lo sabe y lo conoce absolutamente todo. Existe una gran diferencia entre admitir los pecados y confesarlos. El verdadero arrepentimiento significa reconocer el pecado, confesar ese pecado y apartarse, girar hacia el otro lado. David no solamente dijo, listo, listo, porque muchas veces a uno le han dicho o uno le ha dicho a alguna persona, hay que arreglar ese problema del pecado, hay esta situación. Ah, sí, no, eso es difícil, yo sé que eso es duro y yo sé que eso es pecado. Admite que tiene pecado, pero una cosa es admitirlo y otra cosa es confesarlo. La mayoría admitimos el pecado, pero de ahí a la confesión hay un paso. Es muy distinto lo uno de lo otro. Debemos cuidarnos de la oración y confesión pasajera de labios para afuera. Decir simplemente, Señor, gracias por perdonar mis pecados, no es una oración real. Hay algunos hermanos, algunas personas, Señor, perdona mis pecados. No hay tal. Es pecado hablado, confesado, personalmente. ¿Cuál es el pecado? Señor, soy mentiroso. Ayer mentí. Señor, yo soy orgulloso. No saludo a los demás. Me creo más de los demás. Perdóname, Señor, por creerme más que los demás. Yo soy orgulloso, Padre Santo. Ayúdame.
decir realmente el pecado. No es simplemente, perdona mis pecados, Señor. Y esa es una oración que no tiene sentido, no tiene validez. La verdadera confesión implica un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, adolorido por el pecado. Déjenme decirle algo, hermanos, queridos. El pecado le duele a uno, le atormenta, le causa tristeza, angustia cuando hay pecado. No está tranquilo. David duró un año, no estuvo tranquilo. ¿Por qué? Porque perdió el gozo de la salvación. No la salvación, perdió el gozo de la salvación, que es distinto. ¿Por qué? Porque cuando se pierde el gozo se pierde la comunión, o fue como resultado de haber perdido la comunión con Dios. Cuando se pierde la comunión con Dios, se pierde el gozo, se pierde la felicidad. Comienza una angustia. De pronto puede que se aparente que no, pero por dentro hay una angustia, hay dolor por el pecado. La verdadera confusión entonces implica eso. Veamos el Salmo 32, 3, 6. Vamos a entrar al salón de clases. Miremos lo que dice acá. Mientras callé, dice el Salmo 32, David cayó por un año su pecado. Calladito ahí, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Este es apenas el párrafo que vamos a mirar. Ahora vamos a verlo en detalle. ¿Qué palabras, quiero que si tienen papel, lápiz o si pueden marcar, puedan tener en cuenta? ¿Qué palabras aparecen aquí? Mis, mi, 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 mis, mi, no más. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando aparecen estas palabras, que una persona es la que está ahí, hablando con Dios. No está involucrando a los demás. No hay 2 y 3 o 4 orando. Solo dice mi o yo. ¿Yo qué? ¿Qué es lo que ha hecho David como persona? ¿De qué es lo que está reconociendo a él? Dice la palabra del Señor, yo callé mientras tuve oculto mi pecado. ¿Qué pasó mientras tuve oculto mi pecado? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto no es enfermedad espiritual. Esto es enfermedad física por causa del pecado. Y esto nos enseña, hermanos, este salmo, que hay muchas enfermedades que son causa del pecado. Pero aclaro esto, no toda enfermedad es como consecuencia del pecado. Vemos el caso de Job. Vemos el caso de apóstoles que estuvieron enfermos, pero estaban en comunión con Dios. Hay enfermedades que sí son producto del pecado. Hay algún enfermo entre vosotros, dice Santiago, oren y el Señor perdonará sus pecados. Es muy posible que hay enfermedades por causa del pecado y esto nos va a ayudar a descubrir si verdaderamente hay pecado. Dice resistencia, que cuando dice mientras callé, o sea, se resiste a confesar, ocultando el pecado. Hay esa resistencia y esa resistencia, pues obviamente va a traer consecuencias. Y le trajo cualquier cantidad de consecuencias físicas, emocionales, sociales, familiares. Fue terrible lo que pasó por el pecado de David. Entre tanto se envejecieron mis huesos, dice él, en mi gemir todo el día. ¿Cómo sería el sufrimiento, hermanos? La enfermedad, el dolor, porque de día y de noche se agravó tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Es decir, estaba pasando por una situación crítica, física, emocional, espiritual. ¿Qué va a hacer entonces David? Tiene que pensar en algo. Está pensando en Dios. Él dice, tu mano. No le está echando la culpa a nadie. Él dice, tu mano ha permitido que mis huesos envejezcan. Ha permitido que yo esté enfermo. ¿Por qué? Porque he callado el pecado. Entonces vemos las consecuencias, queridos hermanos, de callar, de ocultar el pecado. Pecado oculto, consecuencia evidente. En cualquier momento va a salir la consecuencia. Él cayó, no confesó. Ahora viene la confesión. Está tan enfermo, está reconociendo lo que está pasando. Por eso cuando uno tiene enfermedad, cuando tiene dolor, cuando está pasando por una situación difícil, es bueno examinar
qué está pasando en mi vida. No culpar, no buscar culpables, sino revisar uno mismo su propio corazón. Dice él entonces en la confesión, mi pecado te declaré. Esa es la confesión. El pecado te declaré quiere decir te lo manifesté. El pecado, claro, ¿no? Individual, hablado. No fue mis pecados, sí. Mi pecado. Había algo grave en la vida de él y no lo encubrí. Y no encubrí mi iniquidad. Entonces está haciendo una declaración sincera. Está confesando, está diciendo lo que pasó, su pecado, su iniquidad, sus transgresiones y ¿qué está sucediendo? Que Jehová lo escuchó. Y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuál fue esta situación? La respuesta a la confesión. Hermanos, siempre que hay confesión de pecado, que hay sinceridad, que hay intimidad con Dios, hay respuesta. ¿Por qué muchas veces pueden orar 10, 20, 50, como les dije, cantidades de miles, y no hay respuestas? Porque es muy posible que no hay una confesión sincera y nunca habrá respuesta. Repito, una cosa es la misericordia del Señor, que permite y permite cosas, pero no es su respuesta de acuerdo a su voluntad. Aquí, viendo el corazón de este hombre, contrito y humillado, confesó su pecado y el Señor de una le respondió tan pronto se humilló, hermanos, en la presencia de él. Esa es la confesión del pecado, hermanos. Confesó que la maldad, confesó el pecado y ahí está la respuesta, perdón. El Señor está dispuesto a perdonar a todo el que se acerque, querido hermano, hermana, querido amigo, amiga que nos puede estar escuchando, no importa la gravedad del pecado. El pecado es grave cualquiera que sea, una simple mentira, hasta un crimen, es grave delante del Señor. Él está dispuesto a perdonar, ahí lo estamos viendo, hermanos, es acudir a Él. Por esto, ahora sucede algo interesante. Ya Él confesó, ya Él obtuvo la respuesta, ahora Él está diciendo algo. Por esto orará a ti, todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. ¿Qué está haciendo? Ahora sí puede compartir. Él está declarando, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado, porque Él lo hizo. Oró, confesó y recibió sanidad. Tuvo perdón de Dios. Ahora puede dar testimonio y puede declarar, incluso puede anunciar aquí que hay promesa. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Al que se acerque al Señor, al que reconozca el pecado. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, eso, reconocer el pecado. Y vamos a tener ciertamente en la inundación de muchas aguas, pasarán muchos problemas, caerán 1000, caerán 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. ¿Por qué? Porque hemos confiado en el Señor, porque le hemos confesado y entramos en su protección. Antes estamos a riesgo, pero ya cuando viene esta confesión sincera, entramos de nuevo en ese abrigo del Altísimo, hermanos, en esa protección de Él. Esa es una promesa para quien confiese su pecado como lo está haciendo el rey David enseñándonos esta mañana. La causa del sufrimiento, hermanos. Mientras David rehusó confesar sus pecados, sufrió tanto espiritual como físicamente, pues la mano de Dios, al declararlo culpable, pesaba sobre él día y noche. Vino el juicio, vino la disciplina o vino el castigo, enfermedad. Fue muy duro, hermanos. Inclusive perdió su hijo con Betsabé. Desde ahí empezó todo. Algunas personas que acuden al médico para atender sus síntomas deberían acudir al Señor para que se haga cargo de sus pecados. No necesariamente uno debe salir corriendo en busca de médico cuando se siente enfermo. Lo primero que debe hacer, y esto es un buen comentario, hermanos, yo lo veo así, lo primero que uno debe hacer cuando está enfermo es cómo está mi situación espiritual. Ahora, no sentirse culpable de lo que no ha hecho. Lo contrario, reconocer lo que ha hecho, pero que puede estar oculto. Antes de correr a urgencias, antes de tomar medicina, ¿cómo está mi vida? Porque la medicina me puede calmar. La medicina es temporal, pero si hay pecado, va a seguir el problema. Va a seguir el problema y es mejor tratarlo de una vez como debe ser. Le dicen a uno los médicos, si le duele la cabeza, no simplemente tome pastas. Si le sigue doliendo, no tome pastas necesariamente para calmar. Si le sigue doliendo la cabeza, hay que mirar cuál es el origen de ese dolor. O en el estómago, o en la parte que sea. Es mejor buscar el origen que calmar una punta de pastas. Y así es con el Señor. Es mejor
Antes de cualquier otra cosa, consultar con Él. ¿Cómo está mi vida? Examinándonos a nosotros mismos, dice la palabra del Señor. Esto no significa que toda enfermedad se debe al pecado, pero sí significa que el pecado sin confesar puede causar aflicción física. ¿Y qué aflicciones? Que ha causado en muchos casos enfermedades tremendas. Y eso que está pasando con el mundo también tiene que ver con el pecado. La humanidad no quiere reconocer a Dios. El Señor está tratando, ahora no todos están muriendo por causa de pecado. El Señor está tratando como Él sabe. Pero el mundo sí está temeroso por lo que está pasando, pero no acuden a Dios. Vuelvo y les digo, viene la oración intercesora, oren por nosotros, por favor, hagan cadena de oración, pero no queremos cambiar. De ahí que mire lo que estamos viendo, hermanos. Esto es un tema que nos ayuda todos los días a reflexionar qué es lo que está pasando. La gente quiere que se acaben los problemas, y aún en la iglesia, pero no quieren una intimidad con Dios, arreglar esa situación. La oración de David no fue una confesión general, él mencionó cada uno de sus pecados y Dios lo perdonó. Él dijo rebeliones, él dijo maldad e iniquidad, hasta habló que había sido concebido en pecado, pero él halló perdón. Dios no nos perdona porque lo lamentemos, ni porque oremos, no. Nos perdona cuando confesamos nuestros pecados porque podemos orar, hacer vigilias, ayunos, todo lo que se quiera y cadenas de oración. Si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecados, ineficaz la oración. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, ¿qué? Hallará misericordia. Y 1 de Juan 1:9 nos dice a todos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, mire la promesa, de toda maldad. Dios permanece fiel, hermanos. Ya es asunto nuestro. No busquemos a los demás para que nos arreglen la vida espiritual. Gracias por las oraciones y seguiremos orando. Y gracias por orar por nosotros y nosotros seguimos orando por la iglesia. Eso es otro asunto. Pero estamos hablando en el tema personal, en el tema del pecado, del crecimiento espiritual. Eso es absolutamente personal. Intimidad con Dios, ¿no? Salmo 51:1-6. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esto está hablando el rey David. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fui un poco rápido porque este salmo creo que lo conocemos todos los creyentes y lo hemos repetido una y otra vez. Pero vamos al mismo. Vamos a analizarlo en el salón de clases, hermanos. Vemos aquí algunas palabras. Mi, vuelvo, mis, para siempre destacar algo. Mi, yo, mis, mi, hasta ahí. ¿Cierto? He pecado, he hecho lo malo, he sido formado y me concibió a mi madre. ¿Qué está haciendo estas palabras? Destacando una persona. Es individual, es privado, es particular, es íntimo entre un hombre, entre una mujer, entre una persona y Dios. Esta es la oración. El Salmo 51 y el 32 nos ayudan muchísimo a reconocer y a no culpar, a reconocer nuestros pecados. Aquí vamos a ver que David pecó y él no le echó la culpa a Betsabé. Hubiera podido decir, Señor, pues yo estaba ahí, ¿qué culpa me salió esa mujer ahí? Como muchos han dicho, es que el Señor me la puso ahí. Es una bendición. Cuando me dieron las vueltas de más que la señora en la tienda se equivocó y yo me di cuenta, digo, ay, qué bendición. No hay tal. Hay pecado. Si yo me doy cuenta, hay pecado. No puedo decir que es una bendición el pecado. David, con estas palabras, yo reconozco mi pecado, no culpa a nadie. Delante de ti soy yo el que peco, Padre. Yo reconozco mis rebeliones y estoy suplicando para ser limpio. Lávame, por favor, ¿de qué? Lávame de mi maldad, Padre Santo. Límpiame, purifícame, le está diciendo allá. ¿De qué? De mi pecado. Yo reconozco, ahí está la clave. Yo reconozco. Una de las dificultades que tienen los adictos y alguna otra persona con algún pecado es que no lo reconoce. La mayoría de nosotros como seres humanos, no.
Los demás sí, pero yo no. Y juzgo a los demás y miro a ver quién está pecando y para mí los demás son pecadores, los demás están torcidos, los demás están equivocados, pero yo estoy divinamente delante de Dios porque tengo una Biblia, porque oro. Debo tener mucho cuidado. Lo más importante, allá el pecado de los demás. La Biblia dice que no te metas en pecados ajenos. Allá los demás con su pecado. El asunto son los míos. Mi pecado, mi condición delante de Dios. Entonces yo reconozco mi pecado. ¿Qué más? Esas rebeliones, rebelde ante la palabra, ante las cosas del Señor. Hay personas que no lo reconocen, hermano. Y no, y no, y no. Rebeliones, mi pecado, siempre está delante de mí. Esta es una dificultad cuando hay pecado, que no se ve sino más pecado. Es decir, el que está mal ve mal y mal y mal. Todas las cosas las ve mal y hay pecado por todas partes por su condición de vida. Y como que todo el mundo peque y los demás también. ¿Y yo por qué? Entonces, él está diciendo, el pecado está siempre delante de mí. No veo más sino pecado, Señor. Estoy tan grave, tan mal, que no veo sino pecado por todas partes. Contra ti, contra Dios, hermanos. Como se acuerdan de José, cuando la mujer de Potifar quiso abusar de él, que le quitó la ropa, y él dijo, ¿cómo voy a pecar delante de Dios? El asunto no es tu esposo, que cometamos un adulterio y todo él se quedó callado. El asunto es Dios. Y toda mentira, todo engaño, todo orgullo, toda prepotencia, toda altivez, toda borrachera, adulterio, fornicación, todo lo que sea. El asunto no es tanto con la persona. El asunto es con Dios, que todo lo sabe y de todo se da cuenta y no se puede engañar. Y trae efectos, daños tremendos. Contra ti, reconoce David, Dios, he pecado contra ti. No fue tanto, claro, fue contra Betsabé, contra la familia, contra todo, pero él reconoce, fue contra ti que yo pequé, Padre Santo. Y he hecho lo malo, todo lo malo, y el pecado está encuadrado en negro, porque siempre lo marcamos así, todo lo que no es bueno, negro, lo tachamos, lo rayamos, y aquí está hablando de malo, de maldad. Ahora, cuando dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, eso no quiere decir que la mamá era cualquier mujer. No, él está reconociendo aquí lo que pasó en el paraíso. Todos nosotros nacimos fuera del paraíso. Todos nacemos en pecado. Absolutamente todo ser humano nace en pecado. ¿Por qué? Porque nacimos por fuera del paraíso. Y él está reconociendo eso. En pecado me concibió mi madre. Ahora él está haciendo la súplica. Como vimos ahora en la parte de arriba, podemos devolvernos un poquito y vamos a ver acá la súplica. ¿A quién está haciendo la súplica? A Dios. Le está hablando es a Dios. Ten piedad de mí, esa misericordia. Oh Dios, ¿conforme a qué? A tu misericordia. Es lo que más está clamando él. Que haya ese perdón, esa misericordia, esa bondad de Dios. Él está diciendo contra ti, está hablando con Dios, lo que tenemos subrayado con magenta, se está refiriendo a Dios. Contra ti solo he pecado, Padre Santo. Y delante de tus ojos, él sabe, él conocía quién era Dios. Ahora miren lo que él dice. Yo estoy reconociendo, yo estoy elevando esta súplica, yo estoy haciendo esta confesión para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, esto quiere decir que si nosotros pecamos, debemos reconocer eso y si es necesario delante de los demás para que la gente no vaya a decir es que Dios es injusto, como dicen con la pandemia, como dicen con una inundación, como dicen cuando sucede alguna tragedia. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y cómo es posible que Dios permita esto? Eso es por culpa aún de los mismos creyentes, por la forma de actuar. David nos está enseñando, voy a confesar mis pecados para que si alguien vea lo que me está pasando, no acuse a Dios ni juzgue a Dios, sino que como que dice, ¿no? Te lo mereces. Es lo que está diciendo David, me lo merezco, para que nadie diga que tú eres injusto, Señor, en lo que estás haciendo conmigo. Qué bueno nosotros tener en claridad con esto, porque es que nos quejamos, pegamos el grito en el cielo y los demás están poniendo cuidado y dicen, ¿qué tal el Dios de los cristianitos esos, de los evangélicos esos? Mire cómo andan, arrastrándose, murmurando, criticando, peleando, en la peor condición. Y van a vociferar. Y David está con un pecado tan grave, él sabe el castigo que viene. Ya Natán se lo dijo. Viene un castigo, Señor, que cuando la gente sepa esto, que sepan que tú eres justo y que estás obrando en justicia, que tu palabra
no vaya a ser vociferada, para que seas reconocido, dice él en justicia, para que tu palabra siga vigente, para que sea tenido por puro en tus juicios. Qué bueno esta claridad, queridos hermanos. Ahora veamos qué más podemos encontrar acá. Tú amas la verdad en lo íntimo. Clave. Es el tema nuestro en esta mañana. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y qué más va a decir él. Y en lo secreto, entre usted y yo, Señor, que me has hecho comprender sabiduría. Querido hermano, querida hermana, ¿quiere conocer la sabiduría de Dios? Aquí está. Y aquí está. En lo secreto, en la oración, en la meditación, en la intimidad con Dios, se conoce la sabiduría. Dice el Señor, ¿hay alguien falto de sabiduría? Pídala a Dios, mírela. Pero esto es en la meditación, en lo secreto, que se va adquiriendo esa sabiduría que el Señor tiene para nosotros. Él nos hace comprender, entender esa sabiduría, ese discernimiento, hermanos, es la sabiduría que ya nosotros como creyentes podemos tener. No que no sepamos todo, sino que podemos tener mucho más discernimiento entre saber qué es malo y qué es bueno para nuestras vidas, como también para aconsejar a otros. Nosotros ya sabemos y entendemos muchas cosas. No lo sabemos todo, pero ya sabemos. ¿Qué va a pasar en el mundo? Nosotros ya sabemos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo dice. El Señor nos ha revelado esto. Y si entramos y profundizamos más, vamos a conocer mucho más el pensamiento de Dios a través de su preciosa palabra. Bueno, aquí hubo confesión. ¿Sí? Ahí tengo subrayado entre el 2 y el 3, hubo confesión de pecado. Reconoció, hermanos. Esa es la confesión. No simplemente perdóname. No es oración, Señor, yo sé que he pecado. Gracias, ore por mí. Yo reconozco mis pecados, mis rebeliones, mis culpas. Yo he hecho lo malo delante de ti, Señor. Eso es hermoso poderlo hablar con Dios cuando hay pecado, hermano, porque se siente mucho descanso. Mucha paz, hermanos. Este Salmo 51 es conocido por el arrepentimiento en el Antiguo Testamento, donde David busca el perdón de Dios por su pecado. Todos lo conocemos. Con el Salmo 32 fue escrito por David después de su relación con Betsabé y de ordenar la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. David de manera sincera reconoció su horrible pecado contra Dios y, diferente a Adán y Eva, no buscó culpables, sino reconoció su culpa y suplicó el perdón divino. Ahí está. Una de las estrategias, o muchos argumentamos, alguien tuvo la culpa. Yo no. Sí, pero no fue todo mío. Yo hice una parte, pero Sutano Perenceja hizo la otra parte. No hay tal. Yo fui el que pequé. Qué bueno poder confesarlo y reconocerlo así. Nunca buscar culpables. Allá cada quien le va a dar cuenta a Dios, hermanos. Hay mucha gente que no va a la iglesia. Es que la iglesia está llena de hipócritas. Pues dígale, camine, con eso hay otro más. Porque es que muchas veces juzgan a todo el mundo sin conocerlo. Que es que allá roban, que es que allá abusan de esta manera que la otra. ¿Por qué lo dice? Ah, bueno, claro, ha habido muy malos testimonios. Han hecho hasta fiestas con la Biblia y las están haciendo, pero no todos. También hay gente buena, o por lo menos que predican el evangelio de la verdad. Apenas en estos pocos versos veamos los pasos a seguir, que es bueno, ¿no? Primero, hermano, súplica por perdón. Clave, 1 y 2, cuando vamos delante de la presencia del Señor. Segundo, confesión del pecado. Suplicar, Señor, estoy aquí. Yo sé que tú eres grande, maravilloso, bueno. Tu fidelidad es inmensa, tu misericordia es grande. Yo estoy suplicando, me voy a acercar a Él y ahora lo reconozco quién es Él y voy con la confesión del pecado, como vimos en los versos 3 y 6. Sin embargo, a pesar de buscar y hallar perdón de Dios, las consecuencias del pecado le acompañaron hasta su muerte. David hizo una confesión sincera, pero las consecuencias las pagó terriblemente, hermanos. Fue muy duro lo que le pasó a David hasta que murió. Las consecuencias se pagan. Claro, no es lo mismo sin confesión que con confesión. Con confesión hay paz, hay gozos, pero hay que pagar la cuenta. Tremendo que es el pecado. Buscar personalmente a Jesús. Ahora veamos en el Nuevo Testamento. Alguien me puede decir, todo en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó con una mujer que tenía un flujo de sangre que duró 12 años con ese desarreglo, que las mujeres saben de qué hablo? 12 años. Y cuando pasan 2 meses embarazo, cuando pasan 3 o 4 meses, ¿qué está sucediendo? 12 años. ¿Qué hizo ella?
¿Envió a alguien? Mamá, papá. De hecho, estaba aislada. ¿Quién puede interceder por mí para que vaya y ponga la cara? Ella misma se la jugó, vino personalmente y tocó el manto de Jesús. Jesús sintió cuando salió esa descarga que hubo en el porqué, porque cuando alguien se acerca a Jesús con fe, él siente que alguien está orando, él siente que alguien está clamando, que una madre está llorando, que está sosollando, un padre angustiado, un hijo con preocupación. Él siente cuando las oraciones de fe llegan al cielo y se detiene a responder, como ustedes pueden ver esto en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos, en los Evangelios. ¿Qué pasó con el ciego de Jericó? Tan pronto supo que venía Jesús, ese hombre, es decir, se desestabilizó. Vino la histeria en él, voy a buscarlo, voy a encontrarme con él personalmente, soltó, como dicen, el tarro de las monedas y se vino a buscar a Jesús. ¿Qué encontró? Que recibió la vista. ¿Qué pasó con Nicodemo? Estudiado, muy decente, muy moralista, casi perfecto, tenía el tiquete al cielo, se puede decir entre los fariseos, con todo lo que conocía, maestro de Israel, no hay tal, tenía un vacío en su corazón, o sea que no solamente los enfermos, los pobres, los necesitados, este era de los importantes, de los principales miembros del Sanedrín, de los gobernantes y líderes políticos y religiosos. Nicodemo, maestro, vino a buscar a Jesús de noche, que encontró la salvación. Nicodemo fue el que cuando Jesucristo murió, fue para prestarle el embalsamiento con las especias costosísimas, porque lo reconoció como rey y le dio sepultura de rey juntamente con José de Arimatea. Qué salvación, hermanos, qué conversión la de Nicodemos, qué salvación la de estas personas que buscaron personalmente a Dios. Saqueo, el jefe de los publicanos, ¿qué hizo? Se subía al árbol porque él quería ver a Jesús. Él quería conocer a Jesús, pero era Jesús el que lo anduvo buscando por muchos años, como a usted y a mí, hasta que nos encontró. Alguien nos habló del Evangelio, pero el Señor siempre nos estuvo buscando. Estos 4 episodios nos muestran que ¿quién puso la cara? Como los leprosos. Vamos a buscar al Señor. Y eso es bueno, hermano, aprender, queridos hermanos. Voy personalmente a buscar a Dios. Gracias por mis hermanos que oran. Les agradezco. Y sé que me apoyan y me respaldan, pero yo quiero tener un encuentro personal con Dios. Yo quiero hablar con Él. Vea, ahí está. La respuesta, yo no las digo, hermanos. La respuesta las trae la Biblia y la palabra del Señor es la que nos convence. Ahora veamos el último episodio, Mateo 6, 5 al 8. Lo que enseña el Señor sobre la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 6:6, mas tú cuando ores, tú está hablando con una persona. Mas tú cuando ores, está hablando con usted, está hablando conmigo. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra en su casa, su pieza, la sala donde esté, y cerrada la puerta. Hay que cerrar 2 puertas, la de la sala o la de la calle, la del zaguán, y hay que cerrar esta también, esta puertica de acá adentro, porque la misma me va a cerrar la puerta de allá y dejar esta abierta. Vuela uno con los pensamientos en la oración. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta. Ahora tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir esto? Entra y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando usted va a orar, o yo voy a orar, ahí está el Señor esperándonos. Claro, estoy hablando espiritualmente. Él está dispuesto a esperarnos. Quiere decir eso. Entre y hable con Él. Deje el mundo. Deje la mundanalidad. Deje lo que le enrede a uno. Apague lo que sea. Entre y hable con Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y tu Padre que ve en lo secreto, la oración íntima, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, porque es que orar es hablar con Dios. Y cuando no estamos rezando, sino orando. Y cuando se está rezando hay muchas repeticiones. Y aún puede haber cristianos que usan repeticiones, como cuando lo ponen a unos 50 Padres Nuestros y 60 Ave Marías. Como los gentiles, o sea, nosotros no hagamos como la gente del mundo, los inconversos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso es lo que no quiere el Señor. Él dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. No, ni se le ocurra, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando uno va en oración a Dios, Él ya sabe a qué viene. Si viene a confesión, si viene a arrepentimiento sincero, o viene solo a pedir, o si viene por ambas cosas. Y Él dice, antes de que me pida,
Yo sé lo que tú necesitas. Como un padre con un niño. Él sabe si el niño de 4, 3, 2 añitos tiene zapatos o no tiene tetero, no tiene leche, no tiene pañales. El papá sabe. Y si ama a su hijo, se los compra sin que el niño pida. Un niño de 3 años no sabe qué es una sudadera ni qué sabe qué es un regalo. Papá, tráigame. No, él no sabe todavía, pero el padre lo ama y lo consiente y le trae lo que necesita. Igual Dios está pendiente de nuestra necesidad. Él sabe qué necesitamos. Por eso dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo lo demás, yo se lo doy. Yo se lo entrego, pero búsqueme a mí. Vea, eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Pero como siempre llegamos algunos con la lista del mercado. Ahí está la dificultad. Cuando ores, no es por si acaso, o si de pronto se le ocurre, sino aquí lo está dando el Señor por hecho para el creyente. Cuando ores, porque la oración es parte de nuestra vida. Esto es bueno tenerlo en claro, cuando ores, no cuando tenga tiempo, cuando se le ocurra. Cuando ores, porque tú oras, está diciendo el Señor. Entonces no sea como los hipócritas, no hagas lo mismo a ellos, por favor. Mas tú sigue hablando con una persona, o sea que es individual la oración. Al final, él habla con los apóstoles, ya todos. Pero en este espacio está hablando con una persona porque, como lo dije al principio, es la relación íntima, personal con Dios. Y el Señor la está enseñando, hermanos. Yo no. Él es el que está enseñando. David nos contó, el Señor nos habló a través de David, esa relación personal íntima. Entra en tu aposento y tu Padre te recompensará en público, hermanos. El que mucho ora en público, es buena la oración pública, ¿no? Como dije hace 8 días. Poco ora en privado. Es mejor buena relación, buena oración en privado y muy poca en público. Porque es que en público se corre el riesgo de los aplausos, del reconocimiento. Es bueno orar en público, pero en casos especiales y con oraciones muy específicas, muy concretas. Como en un restaurante. Ponerse una largaria a decir cosas para una sopita. Gracias, Señor, por este alimento. Bendice las manos que lo prepararon. Gracias por tu provisión, Señor, que nos caiga bien al cuerpo. Amén. Hay personas que se extienden y hay otras que apenas dicen, aleluya. Bueno, no uséis vanas repeticiones. Yo puedo pedir todos los días porque se salve mi familia, sí. Eso no es repetición. ¿Será que al Señor se le olvida y yo tengo que recordarle? No. A Él no se le olvida nada. Entonces, si me dice que no uséis vanas repeticiones, no. Repeticiones es lo que hicimos hace muchos años. Lero, 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 como una jerigonza y que no, no, no. Y dele, y dele, y dele. No. El Señor quiere, ¿cómo habla con una persona uno? Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? ¿Qué más? Oye, uno le dice cada rato, buenos días, ¿cómo está? Y cada rato, ¿y qué más? ¿Y cómo le ha ido? Ay, ya, el otro dice, ya, gracias, ya le dije que estoy bien. Repetición, no. Hablar. Dios quiere que hablemos con Él. Yo todos los días le recuerdo a mi familia, sí. Padre, gracias por salvar mi familia. Yo le estoy dando las gracias por lo que Él va a hacer. Lo doy por un hecho. Gracias porque me va a ayudar en esto, Padre Santo. Yo se lo digo al Señor porque dependo de Él, pero eso no son repeticiones. Alguien me preguntó un día que si hicieran, no, no son repeticiones. Los gentiles, los hipócritas, y aún los hay en muchas congregaciones, les gusta orar para ser vistos, hombres y mujeres. Ya tienen su recompensa. Aquí no está hablando del infierno. De hecho, pues son inconversos. Pero en este caso no está hablando de cuál es la recompensa. Dice, para ser vistos de los hombres de cierto, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que los vieron, los reconocieron, recibieron los aplausos del mundo. Ahí está su pago por orar hipócritamente, con palabrería, rebuscado, palabras que ni entienden muchas veces, pero les gusta la elocuencia y la gente, ¡oh! Ahí está el reconocimiento, ese es el reconocimiento y los aplausos, hermano. Eso es lo que el Señor nos quiere que hagamos. Entonces el primero nos hace dar cuenta del error. Y cuando ores no sea como los hipócritas. El Señor dice, es un error orar así. No lo hagan, porque no los va a llevar. Y nos dice, mire lo correcto, hermanos, lo que nos está explicando el Señor. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, solito los dos. Puede llorar, puede cantar, puede hipiar, puede lanzarse al piso, hacerle berrinche. Haga lo que quiera. Está en la presencia del Señor. Porque, repito, en público se puede hacer un espectáculo. O se puede sentir uno cohibido. Además, en público no va a confesar pecados. Porque imagínense cómo fuera. No, con Dios todo lo puede hablar
Él le va a escuchar atentamente. Y una de las grandes, de lo hermoso de Dios, Él no le va a contar a nadie. Él es hermoso en todo sentido. Él no le va a contar a nadie. En cambio, no cuenta algo. Ay, el pastor, ay, la hermanita, mire el líder, y los ven, ¿no? Y tanto que... Entonces es mejor ir a Dios, porque Él tiene misericordia. En cambio, el mundo no tiene misericordia. Al que cogió por delante, hermanos, lo juzgan y lo acaba el mundo, hermanos. Mas tú, cuando ores, cuando hables con Dios, entonces Él está diciendo, ora, hablar con tu Padre. Cuando hagas eso con tu Padre, Él está en el secreto. Él va a ser encontrado ahí, en el secreto, fíjese, no en lo público, en el secreto. Él está ahí esperando, hermanos, el Padre Celestial esperando. Y Él lo ve todo en lo secreto, tanto las oraciones como los pecados. Tanto lo uno como lo otro lo ve en secreto. Y lo va a recompensar en público. ¿Qué pasó con David? Eso que él hizo en secreto con Betsabé, su hijo Absalón lo hizo en el terrado de la casa. Abusó de las concubinas de su propio padre delante del pueblo de Israel. Públicamente hizo lo que hizo en secreto, el Señor se lo devolvió en público. Así lo que hagamos en secreto para la gloria de Dios, el mundo lo va a ver. El mundo se va a dar cuenta que somos creyentes, que somos genuinos, en la forma como nos relacionamos con Él, y van a ver nuestro gozo, nuestra paz, nuestras bendiciones, hermanos, públicamente. Dice, recompensará en público. Ahí está, lo correcto. Vimos el error, ahora vemos lo correcto. ¿Por qué dice que Él te recompensará en público? Porque Él es fiel. Esa recompensa, cuando estamos orando correctamente con el Señor, en su fidelidad, Él nos va a recompensar, hermanos. Por eso es bueno hacerlo diariamente, hermano. Y orando, ya lo hemos dicho, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que van a ser oídos entre más hable. Y hay iglesias, yo estuve en alguna iglesia donde un hombre me decía, grite, hermano, que entre más duro grite, el Señor va a escuchar. Y otros dicen, entre más dinero traiga, más grande va a ser el milagro. Qué sinvergüencería. Ni lo uno ni lo otro, hermanos. El Espíritu Santo interviene con gemidos indecibles en favor nuestro, en un silencio, en una paz. El susurro ahí se escucha como aquí, es el susurro de Dios en nuestros oídos, en nuestro corazón. Y Él escucha nuestras voces llorando, cantando, como sea. No es por lo que grite, es por la sinceridad para con Él, hermanos, que Él va a escuchar esas oraciones. Es un error. Marco acá la flecha. Es un error usar vanas repeticiones. La forma correcta ya la vimos, pero el Señor la deja bien clara. No os hagáis pues semejantes a ellos, no, por ningún lado, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Yo creo que ya no necesita más aclaración. Más aclaración. Yo voy al Padre a orar, Él ya sabe a qué voy. Él ya sabe a qué voy, hermanos. Entonces, qué bueno poder ir con un corazón contrito y humillado a contarle la verdad. Y también, no solamente a confesar, a pedir ese perdón, sino también con las demás peticiones que yo pueda tener dentro de la voluntad de Dios, en el marco de la voluntad de Dios. De lo contrario, no va a pasar nada. Bien, hermanos, espero que esta parte haya quedado clara. Él sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que a vosotros le pidáis. ¿Por qué? Por su omnisciencia. Ese es uno de los atributos de Dios, no de los seres humanos, que creen sabérselas todas y profetizarle y adivinarle lo que va a pasar. No, el omnisciente es el Señor. Él sabe de qué cosas tenéis necesidad antes. Por eso es bueno buscar primero a Dios. Muchas veces ni pedir, hermano. Él sabe. Muchas veces ni pedir, hermano. Dele gracia, reconózcale, confiese, arrepiéntese y espere en Él. Él sabe qué necesita, hermanos. Él lo sabe perfectamente, hermanos. No podemos dudar de eso. Seguimos en nuestra intimidad con Dios. Cuando Jesús dice, cuando ores y no por si oras, es porque Él espera que oremos permanentemente. En la enseñanza sobre el Padre Nuestro, Jesús enfatizó el pecado de orar para ser vistos y reconocidos por otros. En la Biblia ciertamente se autoriza la oración pública, pero la oración en privado es comunión con Dios. Bien se dice, quien mucho ora en público, poco lo hace en privado. Jesús citó 3 errores respecto a la oración. Primero, orar para ser visto y oído por otros. Segundo, usar palabras vacías o repeticiones. Y tercero, orar con un corazón no perdonador. Esto sí es muy grave, lo que hemos dicho. Si hay pecado, hermano, pueden orar 1.000.000 de personas por mí.
Si hay un corazón no perdonador, no pasó absolutamente nada. Un impedimento para la oración eficaz es orar con espíritu no perdonador, pues quien lo hace muestra que no tiene una clara comprensión de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? El favor, el amor de Dios. Y cuando uno no tiene un corazón perdonador es porque no ha comprendido lo que Él hizo por nosotros en su gracia, salvarnos, nos perdonó. Pero yo no perdono a los demás, no puede ser como creyente. Debo hacerlo como cristiano, para meditar. El rey David nos enseña que es muy fácil caer en la lujuria, el adulterio y luego en homicidio como lo que él hizo. También el alto precio que se paga por estos pecados. Su hijo murió, el reino se dividió, murió su hijo Absalón, su hijo Amnón violó a su hija Tamar. Es decir, todo lo inimaginable que le puede pasar a una persona le sucedió al rey David después del pecado. Ese es el resultado del pecado deliberado cometido por una persona con suficiente uso de razón. Cuando David abusó de Betsabé, él no era un niño ni un joven, él ya era el comandante, era el jefe del ejército. Él no estuvo en la batalla, se quedó en el palacio, pero ya era una persona adulta y con conocimiento, hermanos. David pagó físicamente por sus pecados, se enfermó gravemente y el costo moral y espiritual también fue muy grande lo que pasó, hermanos. Perdió el gozo y la comunión con Dios. No perdió la salvación. Ahí dice en el Salmo 51, devuélveme el gozo, no la salvación, porque esa nunca se pierde. Pero sí se pierde el gozo cuando no hay comunión con Dios. Necesitaba reconciliarse con Dios, ser limpio de su culpabilidad. Cuando albergamos algún pecado, este endurece el corazón. Los ojos de David también quedaron afectados. Todo lo que veía eran sus pecados. Él dice, siempre el pecado está delante de mí. ¿Qué más podemos meditar? Por lo general, el que tiene la conciencia sucia está a la defensiva preguntándose cuántos sabrán los demás, ¿no? Cuando alguien peca y que fue en oculto, ¿quién más sabrá? El pecado afectó los oídos de David porque perdió el sonido del gozo y la alegría. Nada le suena bien a alguien que está fuera de la comunión con Dios. Nada le suena bien, hermanos. Todo le aburre, todo le harta, como dicen, o le harta. Incluso sus labios se afectaron porque ya no podían testificar y ni siquiera cantar alabanzas a Dios. Nada cierra la boca del cristiano como el pecado sin confesar. Ese pecado oculto le cierra los labios al cristiano y se le echa la culpa al diablo o que hay persecución o es que no puedo. No, es el pecado oculto en muchos casos que no deja testificar. Su mente quedó afectada porque suplicaba sabiduría y no había alegría en él. Mentalmente estaba afectado. Dios no retira su Espíritu Santo cuando pecamos, pero sí entristecemos al Espíritu Santo y por consiguiente perdemos su comunión y ayuda. Y finalmente, queridos hermanos, David pagó físicamente por sus pecados, se enfermó gravemente y el costo moral y espiritual también fue enorme, fue grande. Hemos recordado o aprendido lo horrible del pecado y cómo empeora la no confesión oportuna. El pecado oculto roba la paz personal y causa muchos daños. Hace muchos estragos el pecado oculto. También vimos cómo el Señor Jesús nos invita a la oración íntima, personal, sincera con el Padre Celestial. Cuando dice cierra la puerta es apartarnos de toda mundanalidad, enredo o estorbo. ¿Qué me enreda? No qué enredos tengo, o también qué enredos tengo, pero qué me enreda, qué me estorba para tener una comunión con Dios, un encuentro íntimo con Él. Gracias a Dios por los hermanos que oran en la iglesia unos por otros, por eso lo digo. Gracias a Dios por la oración intercesora. Esto es parte de la vida cristiana, la oración intercesora, pero la oración personal nos permite estar a solas con Dios y sin temor alguno confesarle todo pecado y presentarle humildemente nuestras peticiones. Amén. Claro, uno en grupo pues se abstiene, como les dije, no de muchas cosas, pero ya íntimamente cuenta todo. Yo lo voy a contar todo. Eso es hermoso, poderle contar todo al Señor. Él está presto sus oídos para escucharnos. ¿Se acuerdan lo que dice Segundo de Crónicas? Si viene en humillación, si habla conmigo, si busca mi rostro, si se convierte, yo lo voy a escuchar. Lo voy a oír desde los cielos, lo voy a perdonar y lo voy a sanar. ¿Algo más? Qué bendición, hermanos, poder aplicar esta palabra en nuestros corazones para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra paz y para fortalecer a otros. Amén. Oremos.
Padre, muchas gracias por esta preciosa mañana. Honra y gloria sean para ti, Dios del cielo. Gracias por hablarnos a través del Salmo 32, del Salmo 51 y de Mateo, donde tú hablas de la oración. Ayúdanos a tener un encuentro diario, personal contigo. Gracias, Padre, por los hermanos que oran, que interceden, pero hoy nos damos cuenta que la oración personal es la que nos limpia de pecado, es la que nos permite restablecer la comunión contigo y es la que nos permite, Señor, dar testimonio de lo que tú eres. Te agradecemos por esta palabra, aplícala en nuestra vida. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a tener otra oración por las peticiones generales y es bueno orando unos por otros, por las peticiones generales que el Señor conoce. Padre, gracias porque tú siempre estás ahí contestándonos las peticiones, pero hoy hemos aprendido que tú quieres una relación personal donde haya arrepentimiento, esa confesión de algún pecado, y tú estás presto a ayudarnos, presto a consolarnos. Gracias, Padre, ayúdanos a tener ese encuentro cada día contigo. Y entonces te agradecemos, Padre, por lo que tú haces, cómo perdonas y cómo amas. Y gracias por contestar esas peticiones que se están elevando en la mañana, en la noche, por enfermedad, por sanidad física, mental, emocional. Gracias por contestar, Padre Santo. También por acelerar esos tratamientos que vienen adelantando los hermanos, las hermanas. Gracias, Padre, por dar buenas respuestas en los resultados, en las intervenciones quirúrgicas, en las que se han hecho y en las que están pendientes. Gracias por obrar, Padre Santo, sanando todas estas dolencias físicas y mentales y emocionales. Ya nos dimos cuenta cómo el pecado causa estragos, pero también aprendimos cómo acudir a ti con arrepentimiento y fe, con sinceridad, para hallar ese favor tuyo. Gracias por participar, Dios del cielo, también en la resolución de los conflictos familiares, en la restauración de los hogares, de los matrimonios. Gracias, Padre Santo, por proveer el trabajo, el alimento para nuestro hogar, para nuestra alacena. Te lo agradecemos, Padre del cielo. Gracias por hacerte cargo del crecimiento espiritual de personal y de la iglesia. También por la salvación de nuestros seres queridos donde quiera que estén. Padre, que ninguno vaya a partir sin ti. Y oramos por esas personas que están sufriendo de COVID-19, que no te conocen a ti o que te conocen a ti. Gracias por tu misericordia para cada uno de ellos y anhelamos que en todas estas peticiones se cumplan los propósitos tuyos en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por salvar a nuestros gobernantes, por la predicación del Evangelio, a nuestras autoridades, por guardar al personal de la salud, Señor, en esta época, y también por salvar a los que no te conocen de ti. Señor, no tenemos a quién más acudir. Tú eres nuestro Padre Celestial, el único Dios que tenemos. Y gracias por haber enviado a Jesucristo a morir por una iglesia que tú amas, tú perdonas, tú fortaleces y tú bendices. Y esa iglesia somos nosotros. Gracias por ayudarnos en los trámites de documentos, de papeleos, en toda cita médica, en toda medicina sin conseguir. Gracias por intervenir colocando las personas adecuadas. Honra y gloria sean para ti. Dejamos el resto de tarde y de semana bajo tu preciosa dirección y cuidado. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Con acción de gracias. Amén. Aleluya. Bien, queridos hermanos, gracias por haber estado en esta mañana. Dios mediante nos sintonizamos mañana a las 5 en el ánimo de seguir con Primero de Samuel. Con Primero de Reyes. Vamos a ver cómo nos va. Anhelamos que las cosas salgan bien. Y vamos a hacer todos los esfuerzos, pues si no salen bien, vamos a luchar a ver cómo logramos tener un servidor que nos garantice el servicio. Igualmente, pues lo pagamos, ¿no? Pero han salido las cosas muy mal. Pero bueno, gracias por sus oraciones, gracias por estar en sintonía en la mañana, en la noche. No olviden, hermanos, compartir también la aplicación. Hay personas que están entrando nuevas, hemos tenido conocimiento y ya sabemos la inquietud de los hermanos cuando no llega la señal, llaman, escriben. Pero hermanos, es asunto de internet, no es parte técnica. Y están entrando más personas. Podemos dar esta aplicación a conocer, la que tienen en sus monitores y sus pantallas, para que otros conozcan del Señor. Hermanos, finalmente les deseo
un resto de domingo feliz, al igual que una semana en la protección, en el amor de Dios. Que la pasen bien, pero muy bien.